Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desafío. En días pasados escuchamos que México suscribió la declaratoria del G8. Sí, México como país invitado suscribió un acuerdo para combatir la evasión fiscal y en el terreno político sumarse al llamado de la paz en Siria. Pero para explicarnos el contexto y la importancia de México en estos foros mundiales, está con nosotros la maestra Natalia Rivera. Ella es catedrática e investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Maestra Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues explíquenos cuál es la importancia de que México participe en estos foros donde están los países industrializados, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Rusia y Japón. ¿Cuál es la importancia? Me parece que la importancia que reviste este tipo de cumbres para México tiene que ver con estos temas de la gobernanza mundial y cómo a través de los años, pues algunos países han ido adquiriendo protagonismo y además han ido también participando de manera progresiva en la toma de decisiones a nivel mundial. Habría que considerar que la toma de decisiones siempre había estado centrada en los países desarrollados y recientemente digo hace aproximadamente unos 10 o 15 años, países emergentes como Brasil, como Rusia, China, India y México han adquirido un protagonismo. Es importante que México participe en este tipo de agrupaciones porque son temas que afectan a la economía mundial, no solamente a los países desarrollados, sino a los países de menor desarrollo. Como tú bien mencionas, los temas que se están tratando tienen que ver con el origen de una crisis que inició en 1994, continuó en 1997, en el 2008 y en el 2009. Estoy hablando de una crisis financiera que ha tenido como efectos negativos el lento crecimiento y la recesión económica en las naciones occidentales, en los países desarrollados. Entonces, este tipo de iniciativas tienen como fundamental objetivo el tratar de revertir este proceso y fomentar el crecimiento económico a través de acciones concertadas, a través de la cooperación entre los países desarrollados y algunos países emergentes que en este caso pues consideraron a México. Es importante porque la política exterior de México desde hace algunos años se planteó como objetivo fundamental la diversificación de las relaciones de México en el mundo y como parte de estas relaciones tienen que ver las relaciones económicas. Maestra, y el hecho de que México vaya a estos foros como país invitado, ¿no le hace competir en condiciones de desventaja? Finalmente, no tenemos el nivel de desarrollo que los países industrializados. Sin embargo, hace un compromiso con su economía, con la evasión fiscal, con transparentar. México, ¿cómo llega a este terreno? ¿En desventaja? ¿Haciendo una lucha mayor? Bueno, habrá que considerar que México cuando participa con las grandes ligas, pues definitivamente no tiene ni el mismo crecimiento económico ni el mismo Producto Interno Bruto. Sin embargo, está haciendo esfuerzos por tratar de cooperar con los países desarrollados. Sí, en México tenemos el grave problema del lavado de dinero, de la evasión fiscal, y esto pues tiene como objetivo tratar de invitar a las empresas a que se ajusten a ciertos lineamientos y que además estas empresas puedan no evadir el fisco. México necesita recursos, desde luego tiene la incapacidad de poder generar su propia riqueza, el propio ahorro y por esta razón la inversión extranjera y el capital que viene de fuera viene siendo un aliciente para promover y detonar el crecimiento económico que México necesita. Desde luego va en términos muy desventajosos, pero el objetivo de añadirse a estos acuerdos es tratar de resolver problemas de manera conjunta con el resto de los países. Maestra Rivera, en este caso, al hacer un esfuerzo por transparentar la información de las empresas, vigilar cuánto paga y cómo se paga y a quiénes pagan, ¿ayuda a generar un clima de confianza también a nivel internacional y traer inversiones? Me parece que este es el punto principal de la actual administración, enviar esta señal de que México está siendo un actor responsable y que está tratando desde luego de coordinarse con el resto del mundo para considerarse un país respetable, un país de confianza y que pueda llegar la inversión. Creo que dentro de este tema también tendríamos que hablar de estos acuerdos que México buscó con Europa, especialmente con Inglaterra, para recibir mayor inversión, para recibir a los empresarios y que vengan a invertir en el país. Desde luego, el actual modelo económico planteó en principios de este sexenio que el crecimiento económico iba a estar sustentado en el crecimiento hacia afuera y ese crecimiento hacia afuera está sustentado en la promoción del comercio exterior y la atracción de las inversiones extranjeras. Y creo que este viene siendo
un mecanismo de confianza o de crear confianza para que estos inversionistas lleguen al país en un momento que además es un momento difícil. Es un momento difícil porque desde luego la inversión quizá no llegue de la manera en cómo se espera, porque estamos viviendo un contexto de inseguridad, pero a final de cuentas México está apostando por que siga este crecimiento económico. Quizá, maestra, explíquenos, ¿fue el foro para que el presidente Peña Nieto también hablara de las reformas del Pacto por México, de estas reformas estructurales y sobre todo la que viene, la reforma energética? Es para decir, estamos generando certidumbre, estamos haciendo los cambios que se requieren para atraer inversión. ¿Cuál es el contexto de esta invitación? Definitivamente México está en un proceso de reacomodos políticos y económicos, y como parte de esta estrategia económica, que bueno, desde algunos años hemos estado viendo, es reafirmar este compromiso de mantener este crecimiento, invitando a la inversión extranjera y a los empresarios extranjeros para que inviertan y produzcan en el país. México lo necesita, y en este sentido es muy interesante también ver cómo este tipo de viajes al extranjero se da no al final del sexenio, se da a principios del sexenio, y me parece que esto es muy interesante porque esto yo tengo la confianza de que pueda marcar el precedente de que esta política exterior se siga manteniendo a lo largo del sexenio para beneficiar el crecimiento económico del país. Maestra Natalia Rivera, muchísimas gracias por participar con nosotros en este desafío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por participar con nosotros en este desafío.